Muy buenas, mi nombre es Carlos y si estás viendo este vídeo es que tienes unos patines de free skate que te están matando los pies y no sabes qué hacer. Quédate y os vamos a contar todos los secretos que tenemos para evitar tener que comprar unos patines nuevos. Pues bien, como os comentábamos, los patines de free skate nosotros siempre decimos que son incómodos. Las botas de free skate lo que prima es la precisión y dejan de lado la comodidad. Para ello lo que hacen es estrechar las hormas para que entre tu pie y la bota haya el mínimo espacio posible. El problema es que todos tenemos el pie de nuestro padre y nuestra madre y eso hace que no todos nos sienten igual los patines. A muchos les generan puntos de presión donde al final terminan haciendo heridas o callo. El problema viene cuando has pasado de unos patines que son un poquito más amplios de lo normal y pasas a un patín de free skate. Ahí te va a hacer daño y vas a tener que intentar convivir con eso. Pero nosotros te vamos a contar todos los secretos para intentar minimizar esos daños y que al final puedas patinar 30-40 kilómetros sin ningún tipo de problema. Lo primero que vamos a hacer es coger y apostar por unos calcetines. Los calcetines es la inversión más pequeña que vamos a hacer. Son calcetines muy finos y con zonas más protegidas donde normalmente los patines hacen presión, con lo cual vas a tener el pie bastante fresquito y además protegido. Si aún así seguimos notando presión, tendremos que pasar al plan B. El plan B serían las tobilleras. Las tobilleras las vas a encontrar en diferentes grosores, son de neopreno y lo que van a hacer es que entre tu pie y la bota protejan de esa fricción que muchas veces junto con el punto de presión te hacen heridas. Este tipo de producto lo vas a encontrar en diferentes grosores. No vayas al más grueso directamente, pasa a un grado medio porque si ponemos más grosor en nuestro pie lo que estamos generando también es mucha más presión. Al haber menos espacio nos va a hacer más daño aún. Si aún así con los calcetines y con las tobilleras nos sigue haciendo daño, vamos a tener que empezar a estudiar el cambiar la posición del pie. Para ello lo que vamos a hacer es sacar el botín y centrarnos en intentar corregir la posición del pie. La manera de cambiarla es muy sencilla. Si tu botín lleva aquí un shock absorber, quítalo y prueba patinar totalmente plano. Cambiando esa pisada puede ser que alejemos ese punto de presión y lo reduzcamos. Si aún así te sigue haciendo daño, vuelve a poner el shock absorber y vamos a pasar a la plantilla. Para la gente que tenga un botín como este, que esto es un rollerblade, y no tiene aquí shock absorber, si encuentras un shock absorber de algún amigo que tenga en sus patines y no esté usando, lo puedes poner entre el botín y la plantilla, en la parte del talón, con lo que conseguiríamos que la plantilla, en vez de estar totalmente plana, esté un poquito elevada. De esta manera, lo que conseguiremos es pasar de la parte más estrecha del patín a una parte un poco más amplia. Puede ser que de esa manera no tengamos tantos puntos de presión. La otra opción, cambiar la plantilla. En el mercado hay muchísimas plantillas, puedes buscar una plantilla que tenga un poquito más de gel en la parte trasera para levantar ese talón y no tener tanto punto de presión. Si cualquiera de estas fórmulas nos ha fallado, tendremos que entonces ir y cambiar el liner. Para ello, en el mercado hay varios liners, en concreto, por ejemplo, está el MyFit o el botín Intuition, que tienen un material duro pero muy fino, con lo cual cuando metes el pie dentro vas a notarlo bastante holgado, vas a notar bastante espacio y estaremos alejando nuestro pie del plástico de la bota, con lo cual será la siguiente solución al problema. Por último, y en el peor de los casos, si ninguna de estas opciones nos ha funcionado, tendremos que pasar directamente a trabajar sobre la bota de plástico. Para ello lo que haremos será utilizar una pistola térmica y atacar el punto donde nos está haciendo daño, donde estamos sintiendo esa presión. Pues bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es quitar el strap y la caña. Vamos a necesitar quitar estas piezas para aprovechar los huecos de los tornillos para poder hacer presión con bridas. Recordar guardar los machos y las hembras juntos para no perderlas. Ahora nos vamos a fijar en el liner para saber dónde aplicar calor. Como veis es muy fácil detectar las zonas donde más presión se está haciendo, ya que se está marcando los propios tornillos de la propia bota. Una vez sepamos dónde tenemos que dar calor, lo vamos a marcar.
vamos a necesitar la pistola térmica, unas bridas y los patines ya desmontados. Como veis, yo ya tengo localizado la zona donde le voy a dar calor y marcada la zona tope de trabajo. Ahora vamos a meter las bridas para ir preparándolo. Podemos utilizar tanto los boquetes que nos han dejado, el strap y la caña, como también el de las cordoneras. Seguidamente introduciremos algo dentro para poder, junto con las bridas, hacer presión hacia el exterior. Esto nos ayudará a conseguir esa desformación a la hora de aplicar el calor. Ahora vamos a empezar a aplicar calor en la zona, ir poco a poco y desde más lejos a más cerca. También recordar que ahora mismo ya esta pistola está muy caliente y cuando pasemos al segundo patín la temperatura va a ser mucho mayor, con lo cual os recomiendo empezar en el segundo patín con la pistola un poquito más lejos. Pues bien, este es el resultado. Como veis, la zona de trabajo ha cambiado de color, no os preocupéis, pero lo importante es que, como veis, ahora tenemos un relieve hacia afuera, con lo cual alejamos ese punto de presión de nuestro pie. Llegados a este punto, si ninguna de las opciones que os hemos dado os ha servido, directamente tendremos que cambiar de patines. Lo sentimos mucho, pero no podemos hacer magia. Todas las alternativas que os hemos dado tendrían que haber funcionado. Si no han funcionado, tendremos que cambiar directamente de patines. Eso sí, para el siguiente patín, intenta buscar una horma un poquito más ancha o que venga con un botín que te dé un poquito más de espacio para tu pie. Así que deja un comentario si te ha servido alguno de nuestros consejos para ayudar a la comunidad de patinadores y sobre todo dale al like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo.